Bienvenidos, queridos hermanos, amigos que nos acompañan. Vamos a tener la consideración del estudio de la Atalaya para esta semana, 15 al 21 de julio del 2019. Les agradecemos ese espacio que nos dan y les damos una cordial bienvenida a este su canal, Comentarios para las Reuniones. Queremos de verdad darles las gracias, pues gracias a Jehová y a ustedes, a ese espacio que nos dan, estamos logrando llevar consuelo, edificación, esperanza, conocimiento bíblico a nuestros hermanos y amigos en diferentes partes del mundo. Y esto pues redunda en bendición para todos nosotros, especialmente para nuestros hermanos que lamentablemente están pasando por una depresión o por algún tipo de duelo. Este tipo de videos verdaderamente está logrando hacer un intercambio de estímulo, y eso pues nos motiva a seguir estando aquí con ustedes, a seguir dando nuestro mejor esfuerzo, y nuevamente muchas gracias a ustedes por ese espacio que nos dan, por ese intercambio de estímulo que estamos teniendo. Con eso en mente vamos a comenzar nuestra consideración del estudio de la Atalaya para esta semana. Nos toca el artículo número 20. Este es el cuarto artículo de la serie El amor y la justicia en la congregación cristiana. El texto temático es 2 Corintios 1, 3 y 4, donde dice: el Dios de todo consuelo nos consuela en toda nuestra tribulación. Entonces notamos ahí, este artículo se va a centrar en eso, en cómo nosotros podemos consolar a los que han sufrido diferentes tipos de tribulación, y en específico la que consideramos la semana pasada. La canción de inicio es la número 134, Los hijos son un regalo de Dios. Como dijimos, este artículo nos ayudará a comprender por qué es difícil superar ciertos traumas por situaciones sufridas. Es que a algunos lamentablemente les es difícil entender cuánto daño pueden causar traumas, daños como el que consideramos la semana pasada en la vida personal de niños, de personas adultas, las secuelas que dejan estos daños, pues a algunos les cuesta entender, pero este artículo nos va a ayudar a entender. También se analizará quién puede consolarlos y también algunas sugerencias prácticas sobre cómo hacerlo y sobre qué no debemos hacer. Entonces vamos a disfrutar de este artículo, de este estudio juntos. Notamos que la pregunta del párrafo 1 y 2 dice: ¿qué ejemplo muestra que los seres humanos nacemos con la necesidad de recibir consuelo y la capacidad de darlo? Bueno, aquí pone el ejemplo de un niño que está jugando y de repente se cae, se raspa las rodillas, y ¿qué hace? Va llorando a buscar a su papá o a su mamá. Entonces, ¿qué demuestra eso? Bueno, demuestra la necesidad de recibir consuelo, de recibir ayuda. Bueno, después, ¿qué ocurre? Bueno, los papás no pueden curarlo, es decir, no pueden evitar revertir el daño causado, pero sí pueden consolarlo. Le preguntan qué pasó, le secan las lágrimas, lo abrazan, le dan un beso y le hablan con cariño, le limpian la herida, le vendan. Y bueno, ¿qué ocurre? Milagrosamente, es una forma de decirlo, el niño deja de llorar y hasta puede que regrese a jugar otra vez. Con el tiempo la herida habrá sanado. Entonces este actuar de los padres revela la capacidad de dar consuelo. Ahí está el punto. Dar y recibir. Lo que dijimos, consuelo. Parte B. ¿Qué daños sufren algunos niños? Bueno, podemos decir que los niños sufren diferentes tipos de daños, pero específicamente el que consideramos la semana pasada causa un daño irreparable. Como dijimos, deja daños mentales, emocionales, secuelas, traumas que los pequeñuelos van a llevar por años y años. Algunas veces logran superarlo, pero otras veces no. Hay casos en que esto es complementario, el culpable sigue por allí, impune.
Hay otros casos en que se hace justicia de inmediato, justicia penal por medio de las autoridades superiores y justicia espiritual dentro de la congregación. Y esto de alguna manera, pues, pudiéramos decir que es apreciado por los demás, pero no devuelve el bienestar de la víctima. Es decir, el daño sigue ahí. Entonces, ¿por qué? Porque el agredido, en este caso el pequeñuelo, aunque ya sea grande, aunque ya sea adulto, sigue llevando el trauma vivido. Pasemos a la parte A del párrafo 3. Dice, como se señala en 2 Corintios 1, 3 y 4, ¿qué desea Jehová? Bueno, ese texto habla de que Jehová nos consuela en toda nuestra tribulación. Habla de que recibimos algún tipo de consuelo, y esto nos enseña algo muy importante, es un punto significativo. Jehová desea que sus ovejas reciban amor y consuelo cuando lo necesiten. ¿Sí? Esa es la lección, esa es la instrucción que encontramos en este texto. Esa es la voluntad de Jehová, que sus ovejas reciban el amor y el consuelo que necesitan. Ahí está. Veamos la parte B. ¿Qué preguntas vamos a responder? Las siguientes 3 preguntas. Primero, ¿por qué necesitan consuelo las víctimas que sufren el abuso que consideramos la semana pasada? Segunda pregunta, ¿quién puede dárselo? Tercera pregunta, ¿qué podemos hacer para consolarlas? Entonces esto se relaciona con lo que vimos en el ejemplo del párrafo 1. Vamos a decir que la congregación, los hermanos, vamos a ser como los padres que consuelan al niño que está lastimado. Esto no va, por así decirlo, eliminar el daño, pero va a consolar, va a ayudar, va a aliviar el daño que sufrió esta persona. Párrafos 4 y 5, parte A. ¿Por qué es importante recordar que los niños son distintos de los adultos? Respuesta. Porque los niños están aprendiendo a adaptarse al entorno. Los niños están aprendiendo a vivir, a formar su personalidad, su autoestima. Por eso, los niños necesitan crear estrechos vínculos de confianza con quienes los crían y cuidan. Gracias a eso, se sienten seguros y aprenden a confiar en las personas que los quieren. A diferencia de los adultos, ahí está la diferencia. Sí, ahí está en qué son distintos. Los adultos ya tienen una personalidad definida, los adultos ya tienen vínculos definidos y están mejor adaptados al mundo en comparación con un pequeñuelo. Entonces, recordemos, los niños no son iguales que los adultos en el sentido mental, emocional y por supuesto físico. Parte B. ¿Qué efecto tienen este tipo de daños, de abusos en la capacidad de los niños de confiar en otras personas? Podemos decir como respuesta que tiene terribles y nefastos efectos destructores. Por ejemplo, al pequeño le será difícil confiar en los demás, incluso años más tarde, no importa si ya es adulto. Entonces eso es importante mencionarlo. Vamos a ver entonces ahora el párrafo 6, ahí está la pregunta. ¿Por qué este tipo de daño es perjudicial y cruel en los pequeñuelos? Bueno, la respuesta dice, porque los que lo sufren lo hicieron, es decir, las víctimas lo hicieron obligados en contra de su voluntad, muchas veces manipulados, engañados, hasta golpeados. Y otro detalle es que los pequeñuelos no están preparados física, ni mental, ni emocionalmente para este trauma, para esto que vivieron, esta experiencia. Por eso ahí queda claro lo perjudicial y cruel, pero veamos otro punto. Es cruel porque el agresor demuestra que no le importan los sentimientos, la inocencia, el bienestar del pequeñuelo, de la otra persona. Ahí está entonces. Pasemos ahora al párrafo 7, parte A. ¿Por qué le resulta fácil a un
propasador, a un abusador engañar a un niño y cómo podría hacerlo? Tenemos dos respuestas. Primero, porque los niños no han desarrollado por completo su capacidad de pensar, razonar y reconocer y evitar los peligros. Por eso, los niños son tan incautos que es tan fácil a la otra persona engañar y manipular a un pequeño. Ahí está. Segundo, esta persona, este abusador, podría usar engaños como: es tu culpa, tú lo provocaste. Este es nuestro secreto. Si lo cuentas, nadie te creerá. O si lo cuentas, mataré a tus padres. O si lo cuentas, me llevarán a prisión y sufriré por tu culpa. O te daré todos los juguetes que quieras si jugamos lo que tú ya sabes. Entonces, ahí está la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cómo podría hacerlo? Y notamos, para un adulto estos argumentos son un engaño, pero para un niño que confía en un extraño, que no reconoce el peligro, es tan fácil, tan vulnerable, y he ahí la importancia de que los padres prevengan y preparen a los pequeños. Parte B. ¿Cuáles pueden ser los resultados de esas mentiras? Bueno, como ya consideramos, durante muchos años la víctima no entenderá que todo esto eran mentiras, sino hasta después. Puede que el niño crezca pensando que está sucio, indigno, que no sirve para nada y que no merece consideración ni cariño, que no merece que lo amen. Quizá hasta piense que es un bobo, un tonto, por haberse dejado engañar, pero nuevamente, el niño no tuvo la culpa, él no sabía, y lo más triste, nadie le advirtió. Párrafo 8. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová puede consolar a quienes han sufrido esta clase de daños? Tenemos dos respuestas, porque así nos lo enseña la Biblia. Además, la organización está interesada en ayudar, en consolar a los que han sufrido este tipo de daños irreparables. Segundo, nos alegra servir al Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios. Como dice 2 Corintios 1, 3 y 4, eso nos convence que es la voluntad de Jehová, eso nos hace ver que estamos seguros que Jehová puede consolar a quienes han sufrido. Párrafo 9. De acuerdo con lo que escribió el rey David en el Salmo 27:10, ¿qué hará Jehová por aquellos a los que abandona su propia familia? Vamos a leer este texto, hermanos, pues es bastante animador, consolador, edificante lo que dice el Salmo 27:10. Escuchemos esta palabra de Jehová que nos anima y nos fortalece. Dice, Salmo 27:10, en caso de que mi propio padre y mi propia madre de veras me dejaran, aún Jehová mismo me acogería. Notamos ahí que dice que va a ser Jehová. Él dice, Jehová me acogería, Él me rescataría, Él estaría a mi lado, aun cuando mis padres me abandonaran o me dejaran. Ahí va a estar Jehová. Entonces, ¿qué hará Jehová por aquellos a los que abandona su propia familia? Tenemos dos comentarios. Dice el primero, Jehová puede llenar ese espacio afectivo, emocional y espiritual, como bien lo confirma el Salmo 27:10. Este texto ha sostenido y animado a millones de personas que han sufrido el rechazo, el abandono de la familia, hasta de los padres. Y como bien sabemos, pues los padres pueden abandonar o dejar a sus hijos por diversas razones. Puede hacer que se duerman en la muerte, esa sería una forma, pero hay padres que abandonan a sus hijos, esa es otra forma, o puede ser que espiritualmente los padres se alejen de sus hijos porque están en contra de que estén sirviéndole a Jehová, y otra puede ser que los padres dejen de formar parte de la congregación cristiana.
Pero ahí dice, lo que hará Jehová por estos hermanos, por estos siervos a los que los ha abandonado su propia familia. Otro comentario. Ciertamente no podemos ver físicamente a Dios, pero Jehová utiliza a sus siervos fieles para animar y consolar. En nuestros días pueden ser los hermanos de la congregación. De hecho, Jehová los ha utilizado y a través de ellos podemos ver el gran amor de Jehová, como dice el Salmo 27:10. Y esto pues es verdad, ya que Jehová tiene la parte terrestre de su organización que está concentrada también, aparte de predicar, en consolar a los hermanos. Párrafo 10. ¿Cómo describió Pablo su labor de anciano? Bueno, según leemos ahí en la Biblia, sí, en las cartas que Pablo escribió a las congregaciones, por ejemplo, ahí en 1 Tesalonicenses 2:7, ahí el apóstol Pablo se comparó, él comparó la forma en la que él trataba a los hermanos como una madre que cría y acaricia a sus hijos con cariño. Entonces, de esa forma Pablo describió la labor de él como anciano. Un comentario adicional es que los ancianos de la actualidad también se espera que hablen con ternura y cariño cuando utilizan la Biblia para consolar a los que sufren. Y ciertamente no estamos en una organización militar, no es un pecado sonreír, expresar cariño, sí, expresar aprecio a los hermanos. No es correcto ver a los ancianos como que fueran jefes de una tropa militar y que no tienen sentimientos por las ovejitas. No es esa la forma que aquí la Biblia y este párrafo quiere que veamos a los ancianos. Por eso dice, los leales ancianos de la actualidad deben hablar con ternura y cariño al momento de consolar a los que sufren. Pasemos al párrafo 11. ¿Qué muestra que los ancianos no son los únicos que pueden dar consuelo? Tenemos 3 puntos. Primero, lo muestra la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4:18 dice que todos debemos consolarnos unos a otros. Esto expresa una acción continua. Sigan consolándose unos a otros, dice. Entonces esto es continuo, no es en un momento dado. Esto va a ser algo de siempre, una acción continua, consolarnos unos a otros. Y ahí no dice solo los ancianos o solo el cuerpo gobernante o solo los varones. No, ahí habla de todos, ¿sí? Es un trabajo colectivo, grupal. Segundo comentario, a este respecto de consolar, animar, escuchar, las cristianas maduras, las hermanas, son valiosas hermanas, valiosos elementos que han ayudado mucho. Tercer punto, por supuesto, la decisión de buscar ayuda profesional es personal. ¿Esto qué significa? Que si la víctima decide ir con un psiquiatra, con un psicólogo o con algún grupo de ayuda, de autoayuda, pues es una decisión personal. Nadie debería criticarlo o hacer comentarios como y no sabes que el mejor psicólogo que hay es Jehová, no sabes que si tienes a Jehová tú no necesitas ir con estas personas del mundo. Esos comentarios, según nos deja claro este párrafo, nadie debería hacerlo, ni los ancianos, pues el esclavo fiel y discreto reconoce que los enfermos necesitan un médico. Entonces es una decisión personal, nada más, personal, nadie debe criticar. Los ancianos también pueden ayudar enormemente asignando o hablando con una hermana madura que esté dispuesta a tratar de ayudar a la persona afectada. También esa es una valiosa ayuda que se aprecia y se recibe. Y relacionado con este punto tenemos la ilustración en la que es la primera ilustración en la que vemos pues ahí a una hermana consolando a otra. Y dice que las cristianas maduras por lo general saben dar consuelo, pues ellas ya tienen una gran experiencia en la vida. Y ahí vemos a esa hermana madura consolando
a la hermana que sufre de dolor emocional. Y algo interesante que podemos mencionar de esta ilustración es que están en un lugar privado, posiblemente la casa de la hermana afectada. Vemos que la hermana que la está consolando manifiesta interés personal, puede ver su semblante, refleja empatía, cariño, atención, hasta pone su mano sobre el hombro de la hermana. Entonces se nota que de verdad le interesa a la otra hermana, le interesa ayudarla, le interesa consolarla, como el ejemplo del primer párrafo, cómo consuelan los padres a su pequeño, parecido a este ejemplo. Entonces es una forma gráfica en la que aprendemos y vamos a seguir aprendiendo más sobre este punto. Párrafo 12. ¿Qué cuidado debemos tener al ayudar a un hermano? Bueno, es importante entender que ayudar no es indagar o interrogar a la víctima sobre detalles privados y hasta perturbadores, ya que esto en vez de ayudar solo va a causar más daño. Entonces, eso es bueno tenerlo presente. Si vamos a ayudar a alguien, no le vamos a preguntar ¿y cómo fue? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? No, esas cosas no vienen al caso. Eso definitivamente no hay que hacerlo. Siguiente. También si alguien nos da el privilegio de compartirnos sus sentimientos, debemos estar dispuestos a mantener la confidencialidad. Esto es bastante importante, pues hay informes que algunos compartieron sus sentimientos más íntimos en cuanto a los daños a los que ellos se vieron sometidos en algún momento, y luego resultó que los demás ya sabían lo que habían vivido con detalles. Por eso es muy importante mantener la confidencialidad y nosotros ser atentos a quién le compartimos nuestros sentimientos más íntimos, más privados. Y por supuesto, un recordatorio que nos hace la organización es que un varón a solas no va a tener este tipo de sesiones de consuelo con una hermana a solas, como tampoco una hermana va a consolar a un varón a solas. Para muchos esto es extremista, dicen cómo es posible, ya que la persona madura se puede controlar y está centrada en lo que está haciendo, sí, pero el esclavo fiel y discreto nos ha informado vez tras vez de no hacerlo a solas. Entonces, una hermana puede consolar a otra hermana y un hermano a otro hermano, pero no opuestos y menos solos. Entonces es importante tener eso presente para tener cuidado al ayudar a alguien afectado. Sigamos aprendiendo. Párrafo 13. Según Primera de Reyes 19, 5 al 8, ¿qué hizo el ángel de Jehová por Elías? Bueno, según leemos ahí en el Primero de Reyes 19, 5 al 8, ahí habla de que Elías estaba dormido, ¿sí? Y dice que estaba tocándolo un ángel y le dijo, levántate, come. Y ahí estaba, una torta redonda sobre piedras calentadas y una jarra de agua. Y él se puso a comer y beber, después de lo cual volvió a acostarse. Pero más tarde el ángel de Jehová volvió por segunda vez y nuevamente lo tocó y le dijo, levántate, come, porque el viaje es demasiado para ti. Y él se levantó, comió, bebió y siguió yendo por el poder de aquel alimento durante 40 días y 40 noches, hasta la montaña del Dios verdadero, Horeb. O sea, así se llamaba la montaña, el monte Horeb. Entonces, ¿qué hizo el ángel? Dice el texto. Pues el ángel le dio a Elías ayuda práctica, lo animó y le dio comida y agua. Y no una, sino 2 veces, el ángel manifestó interés personal por Elías. Parte B. ¿Cómo podemos copiar el ejemplo del ángel? Este relato nos enseña una lección importante, significativa. En ocasiones, un sencillo gesto bondadoso puede ayudar mucho
a un hermano que sufre, darle una comida, un pequeño regalo, una nota sincera, alguna fotografía que le traiga algún buen recuerdo. Ahora con la tecnología hasta hay videos. Esto le va a asegurar que lo queremos y nos interesamos sinceramente por él, así como el ángel se interesó por Elías. Podemos hacer este tipo de cosas si nos sentimos incómodos hablando de asuntos muy personales o dolorosos, pues realmente la ayuda no es para interrogar a la persona de qué fue lo que pasó, sino para consolarla, para aliviarla. Así como vimos en el primer párrafo, los padres consuelan a sus hijos cuando se caen. Les hablan con cariño, los escuchan, ¿sí? Los abrazan. Entonces ahí está la forma en la que el ángel lo hizo con Elías y nosotros podemos hacerlo con nuestros hermanos. Párrafo 14. ¿Qué otra lección aprendemos del relato de Elías? Tenemos dos comentarios. Primero, que si deseamos ayudar a las víctimas específicamente de los abusos, primero debemos hacer que se sientan seguras. Por ejemplo, muy interesante el siguiente ejemplo. Los ancianos deben tener en cuenta que las personas reaccionan de manera distinta. Una hermana quizás se sienta más cómoda y segura tomando una taza de té o cualquier otra cosa en un ambiente relajado, en su casa, mientras que otra hermana tal vez prefiera hablar en una sala del salón del rey. Entonces ahí está un punto práctico bastante interesante e importante. Buscamos que la persona se sienta bien, que se sienta cómoda, que se sienta segura. Algunos puede hacer que se sientan bien en su casa de ellos y otros en el salón del reino. Entonces queda a discreción de la persona escoger dónde desea platicar. Otro punto, debemos aprender a evaluar cada circunstancia, cada persona y actuar en base a ello. Pero el principio detrás de este párrafo es buscar el bienestar de la otra persona, buscar el interés de la otra persona, que las demás o la otra persona se sienta bien. Ese es el punto, ese es el principio detrás de este párrafo. Párrafo 15 y 16. Y esto, hermanos, es bastante importante, que tenemos varios comentarios significativos para ayudarnos a entender esta pregunta. ¿Qué implica saber escuchar? Y podemos decir, como primer comentario, que esto implica más que solo tener dos oídos que captan sonidos, implica muchísimo más. Segundo comentario, la postura, los ademanes, el semblante de nuestro rostro refleja si nos interesa escuchar a la otra persona. Por ejemplo, si estamos contándole a alguien lo mal que lo estamos pasando y esa persona ve el reloj o pone su mano sobre el mentón, sobre la nuca, voltea a ver a otro lado, pues esto refleja que la persona no quiere estar ahí, que no le interesa lo que le estamos comentando. Tampoco queremos decir frases como no eres la primera ni la última persona a la que le ocurre tal tragedia o tal abuso, o debes aprender a ser fuerte como otros lo han sido. Esas frases lo único que hacen es transmitir una idea. Esa idea es, tu problema no me importa. Y esto está en el broadcasting donde el hermano James Cawthon habla sobre saber escuchar. Si él dice que algo que le podemos dar a los demás es nuestra atención cuando necesitan ser escuchados. Y dice que esto es algo que no debemos hacer a la hora de escuchar. Segundo comentario, a veces una frase bien pensada puede hacerle ver lo que sentimos. Por ejemplo, decir, cuánto lamento lo que te ocurrió. Nadie debería hacerle eso a ninguna persona, a ningún pequeñuelo. Y para asegurarnos que comprendemos bien lo que nos están contando, quizás podríamos pedirle que nos ayude a entender mejor sus palabras o decirle, cuando dijiste esto, yo entendí que esto y esto y esto era lo que sentías. ¿Es correcto? ¿Es así? También queremos evitar expresiones como
entendemos cómo te sientes, pues eso no es verdad. Nosotros realmente no entendemos cómo se siente la persona por dentro. En vez de eso podemos decir, lamentamos lo mal que lo estás pasando. O nos pone muy triste saber lo mal que lo estás pasando. Pero claro, esto es importante, hermanos, debemos sentirlo, porque si nosotros lo decimos y no lo sentimos, estaríamos mintiendo, y eso sería hasta hipócrita. Decirle a alguien, lamento lo mal que lo estás pasando, y realmente ni lo lamentamos, eso no es ser honestos, no es correcto. Otro comentario, también debemos agradecer la confianza que nos está mostrando la otra persona, y debemos confirmarle que mantendremos la confidencialidad, es decir, nadie más se enterará de lo ocurrido, ni las esposas de los que lo están haciendo de confidentes. Porque según los informes esto ha pasado muchas veces, que alguien tiene un problema, busca a alguien para que lo escuchen, para que lo aconsejen, para que lo ayuden, y después la esposa de esta persona ya sabe con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió. Entonces eso no es correcto. Otro punto es el final. Siendo honestos, es muy difícil encontrar a alguien con este don de saber escuchar. Si ustedes lo analizan, es bastante difícil encontrar a alguien que de verdad le interese escuchar los problemas de la otra persona, que esté dispuesta a dedicarle 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas a escuchar los sentimientos de la otra persona, y que encima de eso guarde la confidencialidad. Entonces, si nosotros tenemos a alguien así en la congregación, debemos agradecérselo a Jehová primeramente y también a la persona, pues como dijimos, según los informes, es muy difícil encontrar hermanos y hermanas que de verdad se interesen por los hermanos sabiéndolos escuchar. Y ahí vemos eso en la ilustración. Tenemos ahí puntos muy interesantes de esta ilustración. Por ejemplo, si escuchamos con paciencia, oramos desde el corazón y escogemos bien las palabras, podemos contribuir a que sanen las heridas. Entonces ahí nos están diciendo, bueno hermana, hable, exprese, ¿qué es lo que siente? Y la hermana habla. Solo eso, sí. Entonces ahí está. Terminamos la conversación y adiós. Esa no es la forma correcta de escuchar con paciencia. Otro comentario. Vemos ahí que 2 ancianos visitan a la hermana angustiada que ha invitado a la hermana madura a estar presente. Entonces, en esta visita es una visita de estímulo, no es un asunto judicial ni confidencial que digamos sea estrictamente uno de esos asuntos en los que solo están los ancianos. Aquí el esclavo fiel y discreto es muy interesante que pone a la hermana mayor presente, acompañando en la visita de estímulo. Entonces, esto es válido, esto no es ningún pecado imperdonable, ya que la hermana tiene la confianza de la hermana que se siente mal. Entonces, no hay ningún problema, y aquí el esclavo nos lo pone en este ejemplo. Párrafo 17. ¿Por qué debemos ser pacientes y lentos para hablar? Tenemos 2 comentarios. Porque muchas veces la persona que ha sufrido necesita expresar con franqueza lo que siente. A veces, más de una vez, como ocurrió con Elías y Jehová. Notamos ahí que cuando él habló con Jehová, pues fue bastante franco, pero podemos decir que Jehová no corrigió a Elías o le dijo que iba a dejar de ser profeta por la franqueza que demostró. Algo así como, bueno Elías, en vista de que fuiste bastante franco y eso es lo que de verdad piensas, creo que ya no eres apto para seguir siendo profeta. No, definitivamente que él no hizo eso. Entonces ahí Jehová nos pone el ejemplo de escuchar. Otro punto, basándonos en 1 de Pedro 3:8, aprendemos que debemos escucharlos con paciencia, igual que Jehová hizo con Elías. No trataremos de ofrecer soluciones, ni mostraremos
sino en vez de eso vamos a mostrar compasión y cariño. Vamos a dejar que la persona se desahogue con confianza de que no la vamos a juzgar o criticar severamente. Queremos decirle a la persona que estamos ahí para escucharla, para apoyarla, que puede expresarse con confianza, que no la vamos a juzgar después de esa conversación. Entonces, hacer esto pues nos va a ayudar a ser pacientes y lentos al escuchar, al hablar, y es muy positivo esto que estamos aprendiendo. Párrafo 18. ¿Qué clase de oraciones pueden consolar a los que sufren y por qué? Respuesta. Podemos entender que a la persona afectada le sea difícil orar, quizás se sienta indigna de orar, pero allí podemos nosotros ayudarla, podemos orar con ella y utilizar el nombre personal de la persona, de la hermana o hermano, y en la oración en voz alta podemos decirle a Jehová lo mucho que la queremos, tanto nosotros como la congregación y por supuesto Jehová también, y rogarle a Jehová que calme el dolor de su valiosa ovejita. Sin duda esas van a ser experiencias, van a ser momentos que nunca se van a olvidar y que dejarán un profundo alivio en esa ovejita de Jehová. Párrafo 19. ¿Qué nos ayudará a prepararnos para consolar a otra persona? Tenemos 3 puntos. En primer lugar, debemos sentir interés sincero en querer ayudar y apoyar a la ovejita de Jehová. Si la persona que va a intentar visitar para consolar lo va a hacer solo por el motivo del deber, solo porque tiene que hacerlo y va obligado o de mala gana, quizás sea mejor replantearse lo que está haciendo y los motivos, pues en vez de ayudar puede dañar a la ovejita de Jehová, y eso no lo queremos hacer. Segundo comentario, debemos orar por sabiduría a Jehová. Por supuesto, esto se va a hacer antes de la visita. Debemos saber escuchar y usar la Biblia para animar, pues la Biblia es viva y ejerce poder. También podemos pensar en cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su lugar, o si fuera nuestro familiar cercano, por ejemplo, si fuera mi hijo o mi hija, o mi papá o mi mamá, los que estuvieran en el lugar de la persona, ¿cómo nos gustaría a nosotros que lo trataran? Entonces, pensar en estos puntos nos va a ayudar a prepararnos para consolar a la otra persona. Podemos buscar relatos bíblicos y decir algo como: esto que tú sientes se parece a lo que sintió tal personaje de la Biblia, o esto que tú sientes, mira las palabras que la Biblia da para las personas que sienten como tú, y podemos leer un texto positivo. Ese tipo de frases pueden de alguna manera ayudarnos a consolar a la otra persona. Párrafo 20. A causa de las malas experiencias sufridas, ¿de qué pueden estar convencidas algunas víctimas y qué deseamos recordarles? Tenemos 2 comentarios. Algunos tal vez estén convencidos de que son indignos y sucios y de que nadie los quiere. Es más, tal vez crean que no merecen el cariño de nadie. Esta es una mentira espantosa y diabólica, pero reconocemos que este es el daño causado por lo que ellos sufrieron, y no los juzgamos, los entendemos. Segundo comentario, deseamos recordarles que Jehová los ama, y nosotros también. Todos repudiamos lo ocurrido, y podemos decirle a esta persona que su ejemplo nos anima, y este ejemplo que está dando va a ayudar a otros que han vivido algo similar, y que Jehová no dejará impune lo ocurrido. Párrafo 21. Parte A. ¿Qué les espera a los abusadores que no se arrepienten? Esta es una pregunta bastante interesante y significativa, pues, como bien la organización lo ha reconocido, este tipo de daños a los pequeñuelos es una plaga que ha inundado el mundo, y algunos de los que lo han causado andan por ahí impunes. No les hicieron nada en la congregación, no les hicieron nada
ante las autoridades del mundo, pues las personas no denunciaron por temor, por vergüenza, y dijeron, lo vamos a dejar así. Puede ser que hasta tengan privilegios de servicio en la congregación, pues nadie tiene el valor de denunciarlos. Puede ser, pero la pregunta es, ¿qué les espera a estas personas? Y la respuesta está en Gálatas 6:7 y en Números 14:18, y hay otros textos. Y podemos decir con la mayor certeza que ellos caerán en las manos de Jehová, el Dios vivo, que de Dios nadie se mofa, nadie se burla, aunque aparentemente de los hombres sí se burlaron, porque sí los engañaron, pero de Jehová nadie se burla. Así es que ellos todavía tienen esa cuenta pendiente con Jehová. Y en esta vida o en la que viene, esos abusadores y sus cómplices que no hicieron nada para procesarlos, ya sea en la congregación o en el mundo, van a recibir su merecido de parte de Jehová. Entonces, eso nos consuela, nos anima a saber que servimos a un Dios de amor, pero también de justicia. Entonces, eso es lo que les espera a estas personas que han causado estos daños, lo han dejado impune, se han vuelto cómplices, y también los agresores ahí andan como si nada. Esto es lo que les espera. Así es que si creen que se salieron con la suya, jamás. Ante los ojos de Jehová tienen una cuenta pendiente, y llegado el momento Jehová va a ajustar cuentas con ellos. Párrafo 21, parte B. Mientras tanto, ¿qué debemos estar resueltos a hacer? Bueno, queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para mostrar amor a las víctimas. También queremos recordarles la esperanza en la promesa de Jehová registrada en Isaías 65:17. Él va a hacer nuevas todas las cosas, y lo vivido en este mundo no será recordado ni subirá al corazón. Esta promesa de Isaías se relaciona con lo que dice Revelación 21:4, y de verdad nos consuelan, nos animan, nos dan, por así decirlo, un nuevo horizonte, ¿sí? Una nueva promesa de la cual aferrarnos en medio de esta tribulación. Un nuevo mundo en el cual todo lo malo que vivimos en este mundo no será recordado ni subirá al corazón. De verdad debemos mencionar este texto en todas nuestras visitas de estímulo a aquellos que han sufrido diferentes tipos de daños. Muy bien, hermanos, vamos a considerar las preguntas de repaso. Dice, ¿por qué es posible que las víctimas de estos tipos de abusos sigan necesitando consuelo incluso años después? Aprendimos que son traumas y recuerdos con secuelas que no se olvidan. Son heridas emocionales que la persona va a llevar por su paso en este sistema. Por eso es especialmente importante aprender a consolar y escuchar con empatía. ¿Quién puede dar consuelo? Según aprendimos en 1 Tesalonicenses 4:18, todos podemos y debemos aprender a consolar a los hermanos de la congregación. Así es que no es algo que solo los ancianos deban hacer, todos podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer para consolar a las víctimas? Bueno, en primer lugar, ser sus amigos, no juzgarlos o criticarlos por lo que dicen. También buscamos que se sientan cómodos, quizás en el salón del reino o quizás en el hogar de ellos para hablar. También queremos cuidar nuestras palabras, garantizarles que a Jehová les interesa ellos y que Jehová los ama, y nosotros también. Queremos orar con ellos desde el corazón, con la persona, mencionando su nombre personal. Queremos agradecerle y garantizarle que mantendremos la confidencialidad de lo que nos compartió, ¿sí? Entonces, un ejemplo bíblico que se parece a esto, tenemos el ejemplo de Job y los 3 falsos amigos, falsos consoladores, en el cual ellos, pues en vez de mostrar empatía y animarlo, lo que hicieron fue juzgarlo y atacarlo. Ese es un ejemplo de cómo no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, hasta aquí entonces nuestro estudio para esta semana. Queremos
darles, hermanos, las gracias por ese espacio que nos dan. Esperamos que les haya gustado este video, haya sido de bendición. Para nosotros lo fue prepararnos. Seguimos aprendiendo en esta vida, seguimos aprendiendo cómo consolar a los demás. Es algo que queremos hacerlo. Nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros consolarlos o que nos consuelen, pero consideramos puntos bastante prácticos, bastante instructivos que Jehová nos da en la Biblia y las publicaciones. Así es que, queridos hermanos, aquí finalizamos este video sobre cómo consolar a los demás. Esperamos que lo hayan disfrutado. Reciban por favor nuestro cariño sincero, un cordial saludo. Bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.